Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de macros en Excel. En esta ocasión, vamos a convertir números en letra. Voy a enseñaros el ejercicio ya terminado, y después lo haremos desde el principio. En esta hoja de cálculo, tenemos una lista de números de una unidad, con decenas, centenas, millares, millones, miles de millones, y billones. Es decir, podemos convertir números de hasta 15 dígitos. Y también tenemos números decimales y números negativos. Para convertir el primer número en letra, utilizaré la función que haremos en este ejercicio, que se llama numTexto. En el argumento, selecciono el primer número. Pulso Intro, y como veis, el número se ha convertido a texto y a la derecha aparece la moneda. Si en vuestro país utilizáis una moneda distinta al euro, la podéis modificar en el código, o podéis hacer la conversión sin indicar el tipo de moneda. Voy a copiar esta fórmula al resto de celdas. Copio la fórmula, y la pego en la celda inferior. Hemos convertido un número de 2 cifras. Continuamos con las centenas. Millares. Millones. Miles de millones, y billones. Como veis, podemos convertir números extremadamente grandes, que incluso cuesta leer. Continuamos con los números decimales. Como veis, utilizamos la palabra con, para separar la parte entera de la parte decimal. Por último, en los números negativos, concatenamos la palabra menos delante del texto. Esta función os puede servir para utilizarla en recibos, en facturas, en una escritura de propiedad, o en cualquier documento en el que sea necesario escribir un número en letras. En la segunda hoja, tengo el ejemplo de un recibo. Escribo la fórmula en la celda C9. En el argumento, selecciono la celda que contiene el número. Pulso Intro, y se muestra el número convertido a texto. Si lo queremos mostrar en mayúsculas, encierro la función dentro de la función mayúsculas. Si modifico el número, por ejemplo 27.352,17, se muestra la conversión. Antes de continuar, voy a explicaros el proceso a grandes rasgos, y después comenzaremos a escribir el código. Partiremos de un número inicial, y lo rellenaremos con ceros por la izquierda, hasta obtener una cadena de 15 dígitos. A continuación, dividiremos el número en 5 grupos de 3 dígitos. El primer grupo para los billones. El segundo para los miles de millones. El tercero para los millones. El cuarto para los millares. Y el quinto para los números del 0 al 999. Y esos grupos los almacenaremos en una matriz de 5 elementos, a la que llamaremos grupo. Después, procesaremos grupo por grupo, y obtendremos el texto de cada número, es decir, las unidades, las decenas, y las centenas. Aquí podéis ver la conversión de este número, que tiene millones, millares, centenas, decenas, y unidades. Para obtener el texto de cada número, utilizaremos 4 matrices. La primera para los números del 1 al 9. La segunda para los números del 11 al 19. Otra para las decenas, del 10 al 90, y otra para las centenas, del 100 al 900. Tendremos en cuenta los casos especiales, como por ejemplo cambiar la palabra 100 por 100, cambiar 20 por 20, o añadir la letra Y cuando sea necesario. También utilizaremos conectores cuando los números lleguen a 1000, a 1.000.000 o a 1 billón. Y por último, tendremos en cuenta si el tipo de número es entero, decimal o negativo. Pulso este atajo de teclado para abrir el editor de Visual Basic. Hago clic con el botón derecho para insertar un módulo. Declaro una función que se va a llamar numLetra. Y esta función recibirá como argumento un número. Más adelante declararemos otra función llamada numTexto, que llamará a esta función. Eso lo haremos para convertir números que tengan una parte entera y otra decimal. De momento, vamos a trabajar con los números enteros. Comienzo a declarar variables. Como veis, hay bastantes, así que las iremos viendo poco a poco. La primera variable servirá para convertir el número en una cadena rellena con ceros por la izquierda, hasta llegar a una longitud de 15 dígitos. Y la segunda será una matriz de 5 elementos, para dividir el número en 5 partes.
El resto de variables las iremos viendo poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es convertir el número a entero y ponerlo en positivo, porque es posible que el número sea un número decimal e incluso negativo. Vamos a hacer esta conversión. Con la función abs, ponemos el número en positivo, y con la función int, convertimos el número a entero, y eliminamos los posibles decimales que pudiera tener. Una vez convertido el número, creamos una cadena con el número, y tantos ceros por la izquierda como sean necesarios, hasta llegar a una longitud de 15 dígitos. Para mostrar el valor devuelto por la función, utilizaré la función msgbox. Escribo un número al azar. Utilizo la función numLetra, y para el argumento, selecciono el número. Pulso Intro, y se muestra la cadena de 15 dígitos. Voy a poner otro número más grande. Y ahí lo tenemos. Ahora, vamos a dividir esta cadena en 5 partes, y cada parte tendrá 3 dígitos. Entonces, en la primera parte estarán los dígitos del 1 al 3. En la segunda parte, los dígitos del 4 al 6. Y así sucesivamente hasta el final de la cadena. Y cada parte, la almacenaremos en un elemento de la matriz grupo. Borro esta línea, y escribo el código. Fijaros que la matriz la hemos creado con los índices del 1 al 5. Por lo tanto, el primer índice no es el 0, como es habitual, sino que es el 1. En el primer grupo, almacenaremos los 3 primeros dígitos, es decir, desde la posición 1 hasta la posición 3. En el segundo grupo, almacenaremos desde la posición 4 hasta la posición 6. Y así sucesivamente hasta completar los 5 grupos. Para mostrar los valores de la matriz, voy a utilizar la ventana inmediato. Escribo la siguiente instrucción para mostrar el contenido de la matriz grupo. Hago clic en el menú Ver y selecciono Ventana inmediato. Pulso F9 en la hoja de cálculo para actualizar la fórmula. Y en la ventana de inmediato se muestra el contenido de la matriz. Fijaros que tenemos 5 grupos. El primer grupo para los billones, el segundo para los miles de millones, el tercero para los millones, el cuarto para los millares y el quinto para las centenas. Voy a escribir otro número, en este caso que tenga 15 dígitos. Como veis, se muestra en formato exponencial, porque es un número demasiado grande. Si observáis la ventana inmediato, se han rellenado los 5 elementos de esa matriz. Ahora, voy a crear 4 matrices, para convertir cada uno de estos grupos en letras. Comienzo declarando las 4 matrices. Las 2 primeras matrices serán para las unidades. La tercera para las decenas, y la cuarta para las centenas. Voy a asignar valores a todas estas matrices. En la primera matriz, tenemos los números del 1 al 9, todos ellos en letra, y fijaros que para la posición 0, he utilizado dobles comillas, porque no la vamos a utilizar. En la segunda matriz, tenemos los números del 11 al 19. En la tercera, que utilizaremos para las decenas, es decir, los números del 10 al 90. Y la cuarta matriz, que utilizaremos para las centenas, es decir, para los números del 100 al 900. Comenzamos comprobando si el número es 0. Si el número es 0, entonces, a la variable en letra, que es la variable que va a contener la cadena de texto del número convertido en letra, le asignamos la cadena de texto 0. Y a continuación, devolvemos ese valor. Con lo cual, al nombre de la función, le asignamos el valor de la variable en letra. A esta variable le vamos a quitar los espacios por delante y por detrás, y para ello utilizamos la función trim. Si escribo un 0 en la hoja de cálculo, se muestra la conversión. Ya hemos convertido el primer número, y solamente nos quedan aproximadamente 999 billones de números por convertir. Ahora, voy a escribir una secuencia de números, desde el 1 hasta el 9. Escribo el 1, pulso la tecla de control, hago clic en el controlador de relleno y arrastro la fórmula hacia abajo. A continuación, vamos a comenzar un bucle para recorrer todos los grupos, desde el 1 hasta el 5. Para ello, vamos a utilizar la variable x que servirá de contador. Hago más pequeña la ventana inmediato y escribo el código.
Comenzamos un bucle para recorrer los 5 grupos, desde el grupo 1 hasta el grupo 5. Y vamos a obtener las unidades, las decenas y las centenas. Entonces, la unidad de cada grupo será el dígito que hay a la derecha, que en este caso es el 9. La decena será el número que hay en la segunda posición, que se encuentra en el centro y que en este caso es el 8. Y por último, la centena será el número que está a la izquierda, que en este caso es el 7. Comenzamos averiguando la unidad. Para ello, a la variable unilet de unidad de letra, le vamos a asignar el valor de la matriz unidades 1 del número correspondiente. En este caso, pondríamos un 9, es decir, de la matriz unidades 1, tomamos esa posición, que es el número 9. Y a la variable en letra, le concatenamos el valor de la variable unilet. Copio la fórmula al resto de celdas, y se muestran todos los números convertidos a texto. Continuamos con los números del 10 al 19. Pulso control, hago clic en el controlador de relleno y arrastro la fórmula hacia abajo. Voy a copiar también la fórmula. Se vuelven a mostrar los mismos valores, porque de momento estamos trabajando solamente con las unidades. Entonces, tenemos que comprobar la decena, es decir, si la decena es un 1, en lugar de utilizar la primera matriz, utilizaremos la segunda para obtener los valores del 11 al 19. Vamos a hacer aquí debajo la comprobación. Si la decena es 1, entonces, la variable unilet, en lugar de tomar el valor de la matriz unidades 1, lo tomará de la matriz unidades 2. Aquí lo hacíamos de unidades 1, y aquí lo hacemos de unidades 2. Actualizo las fórmulas, y se muestra el resultado. Voy a continuar con los números hacia abajo, y voy a copiar también la fórmula. Una vez que hemos terminado con las unidades, y los números del 11 al 19, vamos a continuar con las decenas, a partir del 20. Entonces, de la matriz decenas, tomamos el valor correspondiente a la posición del número de la decena. Y ese valor, lo almacenamos en la variable declet. A continuación, a la variable en letra le añadimos las decenas, así que lo voy a poner aquí, a continuación. Actualizo las fórmulas. Vamos a ver lo que ha ocurrido. Para empezar, fijaros que en los números del 11 al 19, se está repitiendo la palabra 10. Con lo cual, si la decena es 1, y la unidad es mayor que 0, tenemos que quitar la palabra 10. Así que vamos a hacer esa comprobación. Si la decena es un 1, y la unidad es mayor que 0, entonces, a la variable de las decenas, le asignamos una cadena vacía, es decir, le quitamos la palabra 10. Actualizo las fórmulas. Ahora, a partir del 11 ya no aparece la palabra 10. Continuamos con los números a partir del 20. Fijaros que el 20 está correcto, pero el 21 no, porque tiene que ser 21. Entonces, si la decena es un 2, y la unidad es mayor que 0, en lugar de poner 20, pondremos 20. Voy a hacer la comprobación. Si la decena es 2, y la unidad es mayor que 0, entonces, a la variable declet le asignamos el texto 20. Voy a actualizar las fórmulas otra vez. Ahora ya se muestran correctamente estos números convertidos a texto. Continuamos con los números a partir del 30. Fijaros que a partir del número 31, necesitamos concatenar una Y, para separar el 30 de la unidad. Así que voy a hacer la comprobación. Si la decena es mayor que 2, y la unidad es mayor que 0, entonces, concatenamos la letra Y después de las decenas. Actualizo otra vez las fórmulas. Ya lo tenemos. A partir del 31, todos los textos aparecen con la letra Y. Continuamos con las centenas. Así que voy a escribir valores a partir del 100. Comenzamos el código de las centenas. Igual que hemos hecho anteriormente, vamos a tomar el valor de la matriz correspondiente a la centena, es decir, 100, 200, 300, etc. Y a la variable en letra, le tenemos que añadir el valor de la centena. Actualizo otra vez las fórmulas. Vamos a ver lo que ha ocurrido. Tenemos el 100, que es correcto. Pero a partir del 101, en lugar de 100, es 100. Así que vamos a hacer esa comprobación.
Si la centena es 1, y la decena y la unidad es distinto de 0, es decir, que sea 101, o un número superior, en lugar de 100, será 100. Voy a volver a actualizar las fórmulas. Ya tenemos las centenas. Continuamos con cantidades mucho más grandes. Es decir, con millares, millones, miles de millones, y billones. Así que voy a escribir el nuevo código, después de las centenas. Utilizaremos una variable llamada conectar, que servirá para concatenar los grupos, en el caso de que el número sea superior a 1000 o a 1.000.000. Comprobamos el grupo. Si el grupo es el 1, y el valor es 1, entonces, estamos hablando de 1 billón. Eso significa que en el primer grupo habría un 1. Y si en el primer grupo hay un valor mayor que 1, entonces conectamos con billón, pero en plural. Es decir, billones. Eso significa que en el primer grupo habría más de 1 billón. A continuación, el grupo 2. Si el grupo 2 es mayor que 0, conectamos con 1000. Comprobamos el grupo 3. Si es 1, sería 1.000.000, y si es más de 1, serían millones. Y el cuarto grupo para los millares. A continuación, añadimos el valor de la variable conectar. Voy a cambiar los valores de las celdas. Ahora tenemos valores de millares, millones, miles de millones, y billones. Así que vuelvo a escribir la fórmula. Copio la fórmula al resto de celdas, y se muestra el resultado. Fijaros que cuando un grupo comienza por 1000, tenemos que quitar el prefijo 1. Es decir, aquí tendría que ser 1200. Entonces, si el grupo 2 o el grupo 4 es 1, quitamos el prefijo 1. Vamos a hacerlo a continuación. Si el grupo es el 2, o el grupo es el 4, y el valor es 001, a la variable unilet, que es la de las unidades, le asignamos una cadena vacía, porque anteriormente contenía el prefijo 1. Actualizo de nuevo las fórmulas, y la conversión es correcta. En un principio, ya hemos terminado la función. Nos queda contemplar los números decimales y los números negativos. Para ello, voy a declarar otra función que se va a llamar numTexto, y esa función llamará a la función numLetra. La declaro al principio del módulo. Esta función va a recibir también un argumento que será un número. Declaro 4 variables. Las dos primeras, las utilizaremos para separar la parte entera de la parte decimal. Esta variable es una cadena de texto que contendrá el número convertido a letras. Y esta variable la utilizaremos para comprobar si el número es negativo. Lo primero, comprobamos si el número es negativo. Si el número es menor que 0, negativo es igual a verdadero. A continuación, comprobamos si el número contiene una coma. Entonces, en el caso de que tenga una coma, la parte entera estará formada por los números que hay a la izquierda de la coma, y la parte decimal estará formada por los números que hay a la derecha de la coma. Vamos a hacerlo. Si el número contiene una coma, para extraer la parte entera buscamos la posición de la coma, y tomamos la parte izquierda, pero una posición anterior a la coma. Y para obtener la parte decimal, buscamos de nuevo la posición de la coma, y tomamos la parte derecha, pero a partir de la posición siguiente a la coma. Eso en el caso de que haya una coma, porque si no hay coma, la parte entera será el número, y la parte decimal será una cadena vacía. Una vez que hemos diferenciado la parte entera de la parte decimal, vamos a llamar a la función numLetra. La primera vez para la parte entera, y la segunda vez para la parte decimal. Comenzamos comprobando si hay parte decimal. En el caso de que no exista parte decimal, llamamos directamente a la función numLetra con la parte entera. Y en el caso de que exista parte decimal, llamamos una vez a la función numLetra con la parte entera, concatenamos la palabra con, y volvemos a llamar a la función numLetra con la parte decimal. Con lo cual, obtendremos un número formado por una parte entera y una parte decimal. Ahora, vamos a comprobar si el número es negativo, y si lo es, concatenaremos la palabra menos delante del texto. Si el valor de la variable negativo es verdadero, entonces, a la variable en letra le concatenamos la palabra menos por la izquierda. A continuación, comprobaremos si el número es 1, y también mostraremos el tipo de moneda. Si el número es 1,
mostraremos la moneda en singular. En este caso sería 1 euro. Y en el caso de que sea 0 o un número superior a 1, pondremos el texto y a continuación la moneda pero en plural. Por ejemplo, 0 euros, 2 euros, 10 euros o el número que fuese. Por último, devolvemos el valor. Para ello, a la función numTexto le asignamos el valor de la variable en letra. Antes de probar la función, voy a poner números con decimales y números negativos. Comienzo a escribir el nombre de la función, y fijaros que se muestra una lista de funciones sugeridas. Y en esta lista, aparece la función numLetra, que es la primera que hemos creado, y la función numTexto, que es la segunda que hemos creado. Entonces, para que aparezca solamente la función numTexto, vamos a cambiar el ámbito de la función numLetra. Para ello, la hacemos privada. Ahora, al comenzar a escribir el nombre de la función, solamente aparece la función numTexto, porque la función numLetra es privada. Selecciono la función, selecciono el número, y se muestra la conversión con decimales. Copio la fórmula a la celda inferior, y se muestra el resultado. Por último, pego la fórmula para convertir los números negativos. Y al ser números negativos, se muestra el prefijo menos delante del texto. Podéis descargar este archivo, haciendo clic en el enlace que aparece en la parte inferior del vídeo. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo, y hasta la próxima entrega.